Doña Hortensia levantó su cabeza totalmente confundida, aturdida. No recordaba del todo lo acontecido. Comenzó a sobarse el pecho, algo que sentía, y le incomodaba físicamente, pero no supo responder a mamá ni explicar el evento en su totalidad. Le costaba hablar, hilvanar palabras. Al final, luego de unos segundos, dijo: «Es la casa, no pueden salir de ella». Mamá terminó por enfurecerse con estas últimas palabras y los invitó a irse. De inmediato, mientras abría las ventanas para sacar la putrefacción, ni siquiera dejó explicar nada a la mujer de lo acontecido. No quería saber absolutamente más nada de muertos. Antes de marcharse, el padre se comprometió a hacer todo lo que estuviese a su alcance y que nos acompañaría en la oración diaria, si así lo quisiéramos. Papá preguntó a la mujer justo antes de cerrar nuestra reja: ¿hay una tercera fase en estos casos? La mujer se detuvo aún confundida, algo mareada. Sí lo hay, pero no creo necesario que lo sepan de momento. Hay noches en que el aire pesa tanto que respirar se vuelve un acto de valentía. Tras sobrevivir a los susurros atroces y a las risas burlescas de aquella anciana, nuestra casa dejó de ser un refugio. Se convirtió en una sala de espera para el horror. El olor a incienso y las oraciones a medio terminar apenas lograban contener una fuerza demoníaca que ya había cruzado el umbral de mi habitación. Sabíamos que el peligro acechaba y cruzarla en esa estructura que parecía observarnos con vida propia. Sin embargo, nadie nos advirtió que la iglesia intervendría en la oscuridad de la madrugada, ni que el miedo nos empujaría a buscar el olvido de una dosis de somníferos. Esta es la crónica de la noche en que el infierno se quedó sin espacio abajo y decidió subir a la superficie. La noche en que la casa maldita ardió. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 47º capítulo de horror. Luego de las visitas, nos reunimos en el salón y mamá nos interrogó. Si bien no tenía claridad de cómo explicar, intenté darle detalle de lo acontecido en el cuarto, de las voces, de aquella extraña actitud de la anciana, de su voz cambiante y risa burlesca, del horror sentido. Mamá me abrazó y tuvo palabras de aliento. Luego me preparó algo para cenar y nos quedamos viendo la televisión un rato, intentando escapar o distraernos de todo esto sin sentido. Horas más tarde, el cansancio y sueño nos tumbó. Miré a papá y dormía boca abierta apoyado en el hombro de mamá, a quien también le pesaban los párpados. Sacudió a papá y ordenó que nos fuésemos a la cama, algo que no quería por nada del mundo, y mamá lo entendió así al ver mi cara de afligido, como queriendo decirle: «Deja quedarme con ustedes». Me abrazó y besó mi frente prometiendo que todo estaría bien, que estaría alerta toda la noche, instándome a ser valiente. Cuando llegué al cuarto, aquel crucifijo estaba tumbado junto al velador. Lo levanté y coloqué nuevamente sobre la cabecera de mi cama. Pesaba bastante, no recuerdo cuándo se tumbó. Las velas, que por cierto papá volvió a encender, aún resistían sus fulgores amarillentos. Esta vez en total inquietud. Solo la brisa de mis movimientos corporales parecían hacerlos danzar. Me detuve observándolos un momento esperando alguna mala señal. Di un profundo respiro y solo olía a incienso, lo que trajo calma. La noche era cálida, así que decidí mantener la ventana un poco abierta para que airease más el cuarto. Esta vez solo atestado a incienso. Apagué la luz y me puse audífonos para escuchar música. No quería saber de crujidos ni de voces susurrantes, de muertos pidiendo ayuda. Eran eso de las 11 de la noche cuando me acosté, pero el insomnio se apoderaba de mí.
más bien el miedo. Mi cuerpo seguía agarrotado en constante alerta y lleno de ansiedad. Cuando miré la hora nuevamente, eran las 2:15 de la mañana. La noche transcurría más lenta de lo normal. Cambié la música. Algo más suave, tal vez me haría dormir, pero nada. Luego de un tiempo indeterminado miré la hora nuevamente. Las 3:32 de la mañana. Solo que esta vez fue una sensación de alguien en el cuarto lo que me alertó. Otra vez no. Dios mío, esto no me daría tregua alguna. Estaba de espaldas sobre la cama, posición que generalmente utilizo al dormir, cuando de la nada comencé a sentir una presencia sobre mí, no presionando mi cuerpo como la habitual subida del muerto, sino suspendido en el aire. Al principio creí que era solo sugestión, incomodidad, pero luego sentí un cálido y nauseabundo aliento sobre mi cara, como cuando tiras el aliento sobre tus manos y sientes la calidez. Aquello me paralizó. No podía abrir los ojos. Más bien no quería. Comencé a rezar, pero no me salían las oraciones. Algo me impedía orar y tartamudeaba en el intento. Olvidaba incluso la oración. Padre nuestro que estás en en Luego vino una opresión sobre mi cuerpo que impedía respirar. Fueron cosas de segundos pero desesperantes hasta que volvió el aire a mis pulmones, y aquello sobre mí desapareció. Me senté en la cama rápidamente jadeando, presa del pánico y del horror. Divisé una sombra abandonar el cuarto. Era una sombra humanoide, pero deforme, alta, muy esquelética y encorvada, con sus extremidades larguísimas. Había dejado la puerta abierta por temor y por sentir que a mis padres cerca. También le pedí a mamá dejésemos la luz del pasillo encendida. La oscuridad no era total. Alcancé a ver a esa cosa gracias a ello. Intenté alzar mi brazo y alcanzar el interruptor de la lámpara a mi costado, pero extrañamente no podía moverme de forma normal. Luego, un llanto escalofriante y ahogado de un hombre sonó en la oscuridad. Ayúdame. No dejes que me encuentre. La voz escalofriante provenía bajo la cama. Luego una mano fría y seca como una piedra arremetió hasta alcanzar mi brazo. Quemaba mi piel. Dios mío, pueden tocarme. Grité desesperado. Mis piernas alocadamente intentaban despegarse de las sábanas para huir. Los ropajes parecían sostenerme y enrollarse a mi cuerpo como poseídos, evitando que saliera de aquel infierno. En instantes las luces del cuarto se encendieron. 2 siluetas entraron. Eran mis papás. Pero la calma no volvía. Sus manos cubriendo nariz y boca eran el reflejo del asquiento aire a muerte que saturaba el cuarto y que los abofeteó de entrada. La putrefacción similar a carne descompuesta comenzó a inundar cada rincón de la casa, como única evidencia de que los muertos me habían visitado. Los muertos y algo más. Papá abrió rápidamente todas las ventanas y encendimos muchas veladoras. Oramos tomados de la mano a viva voz por casi 1 hora, pese a que nos seguía extrañamente costando hilvanar las oraciones, como si una fuerza extraña dominara nuestra voluntad. Pasaron un par de horas antes de que volviera la calma y el resto de la noche la pasamos en el primer piso, acomodados en los sillones con todas las luces encendidas y bien arropados, pues un extraño frío que se tomó nuestro hogar. Dormitábamos a momentos, siempre en estado de alerta, esperando el amanecer con ansias. Por la mañana sentía a papá salir del trabajo. No habrá dormido más de un par de horas, pero no podía faltar lamentablemente. Besó mi frente y me arropó. Seguí durmiendo un par de horas hasta que el resplandeciente sol entró por el ventanal, obligándome a comenzar el día. Me estiré algo más calmo.
La luz del día era mi aliado ante los muertos. Sentía a mamá a la distancia, que preparaba el desayuno. Al escucharme en pie me envió a la ducha indicándome que debía acompañarla luego de desayunar, que no me dejaría solo en casa. Alrededor del mediodía salimos. No me dijo cuál era el destino, pero caminamos en dirección este. Pasamos obligatoriamente por la casa maldita y mi madre aceleró de inmediato el andar. La intenté mirar de reojo, a la casa. Era como si tuviese vida propia, pues me sentí observado por aquella, o quizás por sus residentes. Los muertos, o esa entidad demoníaca y repugnante que reside ahí desde hace décadas, me observaba y se burlaba de mí. Cuando tomamos Avenida General Arriagada supe dónde íbamos, a la iglesia. Mamá no dijo una sola palabra en el camino, pero su rostro era de molestia y preocupación absoluta. Cuando llegamos, me hizo esperar en uno de los banquillos junto al hermoso jardín que poseía el lugar. Una señora me saludó amablemente mientras regaba las plantas metros más allá. Mamá fue directo a la oficina del padre por uno de los costados de la iglesia y se reunió con él no más de allá de 15 minutos. Al regresar mantuvo su silencio sin contarme absolutamente nada del propósito de aquella visita y de lo que habían hablado, pero supuse que fue a pedirle que viniera a casa e hiciera algo con urgencia. Por la tarde me reuní con mi novia. Con todo esto la había dejado algo de lado y pese a que ella quería un tipo de relación más abierta y relajada, era bastante comprensiva en general, pero tampoco quería dejarla de lado con lo que me estaba pasando. Ella siempre había estado cerca de mí, fuimos grandes amigos desde pequeños y confiaba plenamente en ella, así que la puse al corriente de todo. Me ofreció incluso ir a quedarme a su casa algunos días, que no sería problema alguno para su madre. También debía volver a clases. Mi licencia médica había terminado, pero si las noches iban a continuar así, sería poco probable poder concentrarme en los estudios. Alrededor de las 7:20 de la tarde, cuando el crepúsculo estaba pronto a caer, Felipe y Antonio aparecieron en casa. Salí a la reja y nos sentamos en la acera a charlar. Estaban claramente preocupados por mi salud y mi alejamiento de todo. Los puse al corriente y quedaron atónitos. No daban crédito hasta dónde podía llegar el poder de aquella maldita casa. Felipe caminó por la acera y se paró justo frente a ella, a observarla unos instantes. Desafiante, la miró fijamente hasta que una ventana se abrió en el segundo piso y corrió de vuelta hasta nuestra posición, asustado. Increíblemente había alguien, de seguro la viuda de Patricio. En efecto, era ella. Sacó su cabeza y nos quedó observando con su típico rostro malhumorado. Minutos más tarde, un vehículo ingresó lentamente y se detuvo frente a la casa. Ambas puertas traseras se abrieron y la figura del padre y un colega de este se erguían con sus ropajes oscuros. Su acompañante se veía algo mayor de pelo muy blanco y andar pausado. Seguramente se trataba de algún sacerdote de rango mayor. Llamaron a la reja y la viuda de Patricio salió a atenderlos mientras no le quitamos la vista de encima llenos de curiosidad. Conversaron algunos minutos en las afueras sin poder oír desde nuestra posición. Luego entraron y alrededor de media hora después abandonaron la casa. Subieron al mismo vehículo negro que los esperó y se marcharon pasando por nuestra posición. El padre nos echó un ojo. Su rostro era inquietante. Nos miramos y encogimos los hombros sin saber que aquello era el preámbulo de lo que estaba por suceder. Todo acabó extrañamente aquella noche. Al menos eso creo. Trágicamente, horriblemente. De lo que ocurrió realmente no les puedo contar mucho porque no tengo certeza. Tampoco tengo las explicaciones que quisiera darles, ni menos todos los detalles de los hechos. Solo les contaré lo que sé, lo que pude ver
y de lo que se habló durante mucho tiempo después. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Yo tengo las propias. Pero el horror vivido me impide seguir hablando de esto, razón por la cual he demorado meses en terminar este relato. Tengo miedo aún. Cuando acabe esta macabra historia, lo entenderán. Aquella noche dormiría con mis padres sin lugar a duda. Mamá nos ofreció extrañamente medicación para conciliar mejor de manera el sueño. Pastillas que le habían recetado su médico meses atrás para una crisis de insomnio que tuvo. Dadas las circunstancias no me negué. Papá tampoco. Él también estaba agobiado con todo esto y tenía una ardua semana laboral. Así que lo tomamos irresponsablemente sin prescripción médica. Pero ¿qué más da? ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Ella, sin embargo, no la tomó, lo que no me pareció extraño en ese momento. La falta de sueño y desvelos nocturnos eran de todos. Luego de la cena y pasada de las 9 de la noche aproximadamente, nos invadió el sueño y con papá nos fuimos a la cama. Sentía el cuerpo lánguido y los párpados pesados, pero tenía miedo de ir a la cama. Resistiéndome lo más que pude, mamá quedó aseando la zona y haciendo algunas cosas con el primer piso, indicándonos que no nos preocupemos de ella, que fuéramos directo a la cama y descansáramos. Pese a la somnolencia, el miedo luchaba dentro de mí y me mantenía alerta, a sobresaltos. Era una lucha agobiante entre dormir y el pavor, así que fui por mis audífonos a mi habitación. Se me había hecho costumbre ayudarme de la música para conciliar el sueño. Increíblemente a eso de medianoche desperté exaltado por una pesadilla. Agitado me senté en la cama y en instantes mientras calmaba mi exaltación sentí la puerta de casa cerrarse. Intenté despertar a papá, pero roncaba con sueño pesado. Mamá extrañamente no había llegado a la cama tampoco, así que debió ser ella ahí abajo. Me dirigí al baño y por agua. Aquella maldita pastilla me había secado la boca. Encendí la luz del pasillo y desfilé al lavabo mirando por las escaleras hacia abajo en el camino. Todo estaba apagado. ¿Mamá? Susurré a volumen suficiente para que en el silencio de la noche escuchase de estar allá abajo. No hubo respuesta. Entré rápido al baño y volví tras mis pasos, pero un extraño impulso me hizo detenerme frente a mi cuarto. Quizá mamá se vino a dormir acá, pensé. Moví la manija y empujé sutilmente la puerta y su rechinar me provocó un escalofrío. Mamá no estaba en mi lecho y las cortinas danzaban al ritmo de una brisa que se metía impetuosa por la ventana. No había hedores a muerte. Todo estaba completamente en paz y en silencio. Demasiado extraño se sentía. Pronto algo rompió la quietud. Afuera unos ruidos llamaron mi atención. Caminé adormilado hacia la ventana y la brisa fresca pegó en mi rostro placenteramente. El sonido aquel era el de un vehículo negro que se estacionaba y sus puertas se abrían y cerraban de golpe. Nada inusual, salvo que el vehículo realizó su parada justo frente a la casa maldita. Era la misma seda negra de la tarde. Estoy seguro de ello. Me preocupé al instante. Desde mi posición y por sus potentes faros no podía distinguir con claridad a sus pasajeros. Sus luces resplandecían toda la cuadra hacia mi dirección, y solo cuando el chofer quitó el contacto al vehículo alcancé a divisar unas siluetas de personas adentrarse en el lugar. Eran tal vez 3 o 4, no tengo certeza. Luego la reja se cerró a sus espaldas. En el carro otra silueta se encendía un cigarro. Era el chofer, y su brazo se alargaba por la ventanilla a tirar cenizas mientras el humo se expandía. El miedo me abordó al instante. ¿Sería el padre con más sacerdotes? ¿Qué hacían a esas horas en aquel horrible lugar? Fue imposible no imaginar la única razón por la cual gente de la iglesia se metería a esa casa.
Definitivamente algo estaba por ocurrir. Corrí donde papá y lo sacudí. Papá, algo pasa afuera, en la casa maldita. Mamá tampoco ha venido a la cama. Le susurré mientras los amarreaba con ambas manos. Papá balbuceó. Acuéstate, hijo. Deja de estar al pendiente de esa casa. Eso no te ayuda. Mamá de seguro duerme en el sillón para darnos más espacio. Su respuesta no calmó mis horrores y pensé en mamá. ¿Por qué se quedaría abajo si tenía mi habitación? Perturbado y con ansiedad regresé al pasillo. Una parte de mí quería bajar y ver que todo estaba bien, pero tenía demasiado miedo. Mi mano se pegó al interruptor para apagar la luz, pero retrasé la acción. Llamé nuevamente a mamá desde lo más alto de las escaleras. No hubo respuesta. Me arrodillé y bajé agazapado 2 escalones llamando nuevamente. Tenuemente, la luminosidad del pasillo a mis espaldas y que bajaba por las escaleras quitaba algo de la penumbra del salón. Divisé entonces un bulto de ropajes a lo largo del sofá, lo que me dejó algo más tranquilo, pero me cuestioné más tarde del por qué no bajé en ese momento. Encendí las luces y confirmé que mamá estaba ahí. Era un simple trámite, pero sentía un miedo horrible y una sensación rarísima que parecía encogerme el corazón y desatar el pavor de todo mi cuerpo. Me acosté nuevamente y me aferré al brazo de mi papá hasta dormirme. Luego de un buen lapso de preocupación e ideas que pasaron por mi mente. La sirena de los carros de bomberos fueron como un inesperado despertador. Balizas y luces estroboscópicas iluminaron el cuarto, mucho antes de lo que lo hiciera el sol. Asustado, confundido y restregando mis ojos me senté al borde de la cama. Papá hacía lo mismo, preguntándose a viva voz qué diablos estaba ocurriendo. Las ensordecedoras sirenas de más carros acercándose no era para nada bueno. Corrimos a la ventana y lo primero que llegó a nuestros ojos fue la enorme humareada que emanaba unas cuantas casas más allá, ennegreciendo el amanecer y agua. Mucha agua que corría por la orilla de la acera como un riachuelo. También muchas mangueras rojas de bomberos. Enormes lenguas de llamas salían por la parte trasera de la casa. La maldita casa ardía como el infierno mismo, a punto de agarrar las viviendas colindantes. Sí, así como lo oyen, y sus llamas buscaban expandirse por los alrededores. No te pierdas la última parte en el siguiente capítulo. Y en estas lluviosas noches de junio, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.